Rey de gloria, llena este lugar. ¿Qué le parece si me acompaña en una breve oración? Señor, te damos gracias porque estás en este lugar. Tu palabra así lo dice y lo reafirma. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y yo sé que estás aquí con nosotros. Tu palabra es verdad y nos refugiamos en tu bendita palabra. A ti, solamente a ti, sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece si toma en sus manos su Biblia y todos decimos al unísono: esta es la palabra de Dios? Yo creo en ella y viviremos por ella. ¿Cuántos quieren vivir por la palabra del Señor? Esto es hermoso y es verdad. Qué alegría estar con ustedes otra vez. Quisiera estrechar mis manos, abrazarlo como lo hacíamos antes. Pero ¿qué le parece entonces mejor si le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios, Señor de señores y Rey de reyes? Amén. Y eso Él merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza todos los días de nuestra vida. En esta mañana quiero continuar con la segunda parte de este sermón que he venido predicando. Comencé el domingo pasado y hoy, como pueden ver, se llama Las pruebas de Dios en los desvíos de tu vida. La semana pasada comencé hablando los propósitos de Dios en los desvíos de tu vida. Ahora son las pruebas del Señor. Y a medida que va pasando el tiempo, y a medida que vamos creciendo y envejeciendo, Dios sigue planeando y Dios sigue gobernando. Dios sigue cuidando de aquellos que invocan su nombre, dice la Biblia. Amén. Pero a la misma vez el Señor nos va preparando para cuando enfrentemos desvíos en nuestra vida que tenemos que recibirlos y tenemos que conocerlos y tenemos que estar pendientes qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Dios tiene siempre planes buenos para usted y para mí. Y Dios muchas veces nos forza a entrar en esos caminos para poder entender el plan divino de Dios. Congregación presente, amigos allá a través de esta plataforma de Facebook, Dios quiere cosas buenas para usted y para mí, no materiales. Dios quiere que lo conozcamos cada día mejor, y qué mejor cosa buena que esa. Amén. Por eso quiero compartir 3 formas que nos ayuden a determinar y a identificar el camino en que estamos o Dios nos está poniendo. Pero en esos caminos tenemos que conocer el plan y la palabra de Dios a la misma vez, ya que Dios está diseñando para nosotros esa experiencia para la gloria de Él y el crecimiento espiritual suyo y mío. Porque si algo Dios está comprometido es que lo conozcamos todo el tiempo. Jesús lo dijo: he venido para que conozcan al Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Basado en la historia que acabamos de leer en la primera lectura del libro de Génesis, capítulo 39, será nuestro texto de base. Y vamos a recordar algunas escenas de la vida de este jovencito llamado José, uno de los hijos de Jacob. ¿Recuerdan la semana pasada? Vamos a seguir descubriendo más del carácter de Jacob de José, el hijo de Jacob, en este día. Así que, ¿están conmigo? Amén. Así que la primera actitud que vamos a buscar, o la primera forma que debemos de identificar, o la manera en que sabemos que estamos en ese desvío de Dios, es porque hay algo importante. La justicia es un principio para usted, diga para mí. Es un principio, ser justos. Salmo 37, versículo 30 dice: cuando el justo habla, imparte sabiduría. Con su lengua proclama justicia. Amén. Si usted recuerda la semana pasada, y lo vamos a ver ahora, que José fue acusado por la esposa de Potifar. ¿La recuerdan? José fue a la cárcel no porque hizo algo malo,
sino porque defendió lo que era, diga, correcto, o dígalo en su mente, correcto. Por eso fue a la cárcel. La mujer quiso abusar, como quien dice, de él, pero él rehusó por sus principios hacia Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Diga carácter. Diga carácter. José conocía a Dios. Vamos a hablar del carácter de Dios para poder entender ese camino que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar en diferentes formas e índoles. José conocía a Dios. Había aprendido de su papá Jacob la palabra de Dios, las enseñanzas, la ley de Dios. Bien dice la Escritura: recuerda, instruye al niño en su camino, para cuando fuese viejo no se aparte de él. Tenemos que recordar también que sus hermanos lo habían despojado de todo. ¿Recuerdan? Sus hermanos lo habían tirado al pozo seco. Recordemos que le quitaron su túnica. ¿Recuerdan la túnica de colores? La túnica que representaba la nobleza para José. La túnica que representaba para hijo favorito de su papá. Sus hermanos se la quitaron. Pero ¿sabe que no le pudieron quitar a José en esta historia? No le pudieron quitar su prudencia y su virtud y amor hacia Dios. Le pueden haber quitado su túnica de colores, pero a los hijos de Dios no le pueden quitar su carácter y su amor hacia Dios. No pueden quitar las cosas externas, menos la fe. Amén. José estaba ahora separado de su familia. Había sido rescatado del pozo, había sido llevado ahora a Egipto y estaba lejos de la casa de su padre. Pero no estaba separado de Dios. Amén. No estamos separados de Dios. Podemos emigrar, podemos vivir donde sea, pero nunca vamos a estar separados de Dios cuando se pone a Dios en primer lugar. José había sido exiliado a Egipto, pero Dios estaba con él, dice la Biblia, y esto le servía de consuelo a José. No sé si a usted le da consuelo saber que Dios está con usted, sin importar las situaciones o los momentos que usted esté enfrentando en la vida. Debe darle consuelo. A mí me da mucha paz saber que Dios está conmigo, y no por mis obras, sino porque Él es bueno. Diga, Él es bueno. Le voy a decir tres cosas, tres tentaciones, ya que vamos a hablar de José en esa escena donde está ahora en la casa de Potifar. Recuerda, fue vendido a Potifar, lo dije la semana pasada, ahora está en la casa de Potifar. Y vamos a ver un poco del carácter de José, cómo enfrentó estas situaciones, porque considero que también nosotros en nuestra vida tenemos que tomar muy buenas decisiones para poder entender los caminos del Señor. José enfrentó tres tentaciones. La primera tentación, el poder. ¿Sí? ¿Recuerda el poder? Dice la Escritura, el versículo 2 del capítulo 39, pero el Señor estaba con José. Amén, ¿lo recuerdan? Léalo conmigo. El Señor estaba con José, y este prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él, y lo hacía prosperar en todo lo que él emprendía. ¿A qué me refiero con poder? Que José no abusó del poder que se le había confiado. Amén. José no abusó. José siempre tuvo en primer lugar que los planes de Dios estaban con él, y él tenía que ser un buen empleado en esa casa, aún siendo un esclavo. Oh, qué gran lección para aquellos que los promueven en sus trabajos, en la fábrica, en las oficinas o donde quiera que usted esté. Pero qué gran lección es después que se ciegan pensando que ahora pueden abusar de los demás empleados. Aprendan de José. Amén. Qué bendición es para la nación que tiene a los hijos de Dios en los lugares de trabajo. Qué bendición es para la comunidad que cuando la iglesia es el ejemplo de compañerismo y de servicio al prójimo. Qué bendición es para todo lugar que tiene empleados y que estos son temerosos de Dios, y todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos. El ejemplo de José. No buscar siempre la ventaja en minimizar a los demás o despreciar a los demás porque estamos en mejores puestos de trabajo. Bien dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios lo siguiente:
capítulo 6, versículo 5. Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es conducta en esta tierra. Por eso la Biblia nos vuelve a recordar en 1 Samuel 2:30 lo siguiente: porque yo honro, díganlo en su mente, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. José lo entendía. Él sabía que tenía que honrar a Dios en ese lugar. También recuerde a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Rechazó el camino del poder que le ofreció Satanás. ¿Recuerda? Te daré todos los reinos de la tierra si me honras, si me sirves. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? No, solo al Señor tu Dios honrarás y solo a Él servirás. ¿Se da cuenta? No podemos caer en esa tentación de creernos que somos la Coca-Cola del desierto. De ninguna manera. Al contrario, tenemos que tener el carácter de Jesucristo y la pasión también de nuestro hermano José aquí. Si están conmigo, amados hermanos, ¿se da cuenta? Es importante ser justos en esta tierra. Es importante comprender y entender la palabra de Dios para poder vivir en este camino que es corto y que avanzamos a un final. Y tenemos un día que entregar nuestro cuerpo, y la Biblia dice que después de la muerte el juicio. Mientras tanto, en este camino tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, honrándolo. La segunda tentación de José, ¿la quiere oír? Amén. La seducción. Cuando la situación con la esposa de Potifar, recuerda, se volvió demasiado difícil de soportar para José, porque eran todos los días que él llegaba y todos los días, dice la Biblia, que ella trataba de seducirlo. En la última ocasión él huyó de esa tentación por completo. Tuvo que salir de la casa. Me recuerda las palabras de Proverbios 14:16 que dice: el sabio teme a Dios y se aparta de él del mal. Déjeme leerle el texto para que pueda recordar, porque la Biblia lo dice y no lo digo yo. Dice: pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, y como ahí no había nadie, está hablando de José, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Carácter y principio venciendo una tentación. José no le dio tregua al pecado. Él sabía que a Dios no se le honraba cayendo en la tentación, como Jesús tampoco cayó en la tentación. Sabía que cuando el diablo te tira las tentaciones, no podés entretener, no podés dialogar, ni podés platicar con el diablo cuando nos tienta. José lo sabía muy bien. Si una de las artimañas que Satanás utiliza constantemente son todo tipo de tentaciones para que los hijos de Dios olviden a Dios. Amén. Pero Dios es bueno. Hoy en estos tiempos, en estos días, ese espíritu diabólico de Potifar, que estaba en la esposa de Potifar, perdón, sigue aún en estos tiempos. Y usted dirá: pastor, ¿cómo? Satanás no cambia sus estrategias ni sus mentiras. Constantemente escucho personas decir, y de esta manera este espíritu se disfraza: es que mi esposa no me entiende, ni mi esposo me entiende. Y ahí está la tentación. Pero usted sí me entiende. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Lo que todo el mundo hace no puede ser tan malo, dice ese espíritu.
Al fin y al cabo nadie se va a enterar. De todos modos nos vamos a casar. ¿Por qué esperar? Otra artimaña de ese espíritu en estos tiempos es la siguiente: no necesitamos casarnos, como quiera nos amamos. No se deje engañar por ese espíritu. Tus amigos te harán a un lado si no haces lo que ellos dicen. No vas a ser popular. Amado hermano y hermana, le hablo con mi corazón, como su pastor, amigo, amigos afuera. El enemigo, el diablo, no va a cambiar de estrategias. Vino a matar, robar y destruir. Y quiere comenzar por las familias. Destruyendo familias, destruye hijos. Destruye hijos, destruye la sociedad. Y lo estamos viendo ahora, hoy más que nunca. El enemigo también utiliza los medios y las plataformas sociales para destruir hogares, aún individuos, como el internet y todas aquellas cosas que sí son buenas para el buen objetivo, pero dañinas para el alma si no buscamos la guía del Espíritu Santo. José no escuchó de las tentaciones del diablo, sino que se refugió ¿a dónde? En la palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. Debido a las acusaciones ahora, usted entendió la escritura, de la esposa de Potifar, entonces dice la Biblia que fue enviado a prisión. Y fue enviado a prisión porque hizo lo correcto. Quizás algunos de esta mañana, presente o afuera, han tenido experiencias de sufrimiento y de traiciones semejantes. Han derramado lágrimas cuando confiaron en personas que no cumplieron sus promesas. Una promesa de matrimonio que pensaban que se iba a cumplir y en la última instancia no se cumplió. Una promesa de ser fiel hasta la muerte y quedó en el camino. Esa es una promesa por ayudar a un buen amigo en prestarle fondos que nunca más los volvió a ver. Y su corazón se dañó. Muchas desilusiones constantes que muchos han llegado aún hasta perder la fe en el Señor por tantos golpes que han recibido en la vida. Y muchos se han preguntado: ¿por qué Dios me castigas así? ¿O qué hice yo para merecer tanto daño? Amados hermanos, amigos, como José, nos encontramos en una prisión muchas veces de injusticias, maltratos y engaños. Pero Dios quiere que aprendamos algo tan sencillo como se lo dijo un discípulo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y es lo que el Señor quiere en este camino de presiones, en este camino de seducciones, en este camino de tentaciones, que aprendamos a conocer más a Dios a través de la oración, como lo hizo José a sus 17 y 18 años. No estamos hablando de un hombre aquí de 50 para arriba, estamos hablando de un joven que supo poner a Dios en primer lugar. Amén. Bien dice la escritura en Salmos 37, versículo 31: en su corazón habita la ley de su Dios, por eso sus pies nunca resbalan. Que el Señor nos ayude a nosotros a nunca resbalar en el camino de la seducción y de las tentaciones, sino al contrario, porque el Señor quiere una iglesia santa delante de Él. Amén. Y es una linda oportunidad conocer la palabra de Dios. Le voy a hablar de la tercera tentación de José, que yo considero también una tentación bien fuerte y dolorosa. Y es la tentación de la amargura. Usted dirá: pastor, ¿a qué se refiere con la amargura? Si la tentación de la amargura por lo que había pasado José, culpar, guardar rencor, planificar una venganza, nunca traerá paz para nadie. José no permitió que albergara en su mente y en su corazón una amargura contra sus hermanos. Eran 11 hermanos que quedaron atrás.
sin juzgar a su pequeño hermano Benjamín. ¿Sabe por qué José no, número uno, por qué José no albergó amargura? Porque él entendía que el gozo del Señor era su fortaleza. ¿Lo puede decir usted? En su mente el gozo pégale un grito mental a Dios: el gozo del Señor es mi fortaleza. Salmo 101 dice: me fijaré en los que son fieles y conmigo vivirán. Solo me servirán los que vayan por el buen camino. Amén. Eso no es guardar amargura. Amados hermanos, recuerdo la historia de Nelson Mandela, que en una ocasión dijo lo siguiente: mientras salía por la puerta hacia la entrada que conducía hasta la libertad, sabía que si no dejaba mi amargura y mi odio atrás, todavía estaría en prisión. Por eso este señor salió libre, no de la cárcel solamente, sino de la amargura, porque por muchos años injustamente lo habían tenido preso allá en aquellas cárceles de África del Sur. Con esto quiero decir que si nunca experimentamos repercusiones negativas por su amor a Cristo, por su amor a Dios, entonces cuestione su fe. Pregúntele al Señor si está en el camino correcto. Si es que usted solamente recibe beneplácitos en el mundo de los pecadores, entonces pregúntele al Señor. Daniel, en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? El profeta Daniel fue enviado al pozo o al foso de los leones por estar orando a Dios y rehusarse a inclinarse frente al rey Darío. Si bien Dios no le impidió entrar en el pozo, ¿sabe qué me encanta de esta historia? Que Dios estuvo con él y lo protegió de los leones. Dios no lo sacó del pozo, pero ahí estuvo con él. Quizás circunstancias no van a cambiar, pero Dios está con usted. Quizás la situación no va a cambiar, pero está con usted. Estamos en esta pandemia, no existe todavía la vacuna, pero Dios está con nosotros. Amén. Porque Él es bueno. Nunca guarde amargura en su corazón. No es de Dios. Unos días atrás conversaba con una persona que aprecio mucho aquí en esta ciudad. Después de no vernos por varios meses, hablamos un buen rato y le dije: háblame un poco de tu vida, infancia. Yo nunca he sabido nada de tu infancia. Y vino esta persona, por un rato guardó silencio y me dijo: sí, le voy a contar de mi vida. Quiero que ponga atención a esto. Se quedó callado por unos segundos. Miraba a los lados como quien busca encontrar la llave para abrir el baúl de los recuerdos, con ojos vidriosos, como a punto de llorar. Me dijo: sí, pastor, le voy a hablar de mi infancia, de mis años en mi hogar. Tuve una infancia difícil, la que cualquier niño no quisiera vivir. De mi madre no sé mucho, solo sé que tenía 15 años cuando me tuvo. Tendría 3 años después cuando un día mi padre tomó de mi mano y tomó de la otra a mi hermanita de 1 año de edad y se fue de casa. Abandonó a mamá. Unos días después, mi hermanita ya no estaba con nosotros. Le pregunté por ella y él me dijo: la regalé, porque ¿de qué me sirve una niña? No me sirve para nada. Mas tú sí me vas a servir, tenés que trabajar. Y así fue. A los 6 años, 7 años tuve mi primer trabajo. Llevaba comida a trabajadores, cargaba bultos, hacía mandados. Tenía también que pagarme la comida y lavarme y pagar para que me lavaran la ropa. Esa fue mi infancia.
Yo caminaba mucho haciendo trabajos de delivery, decían, tratando de buscar algún consuelo. Deseaba una bicicleta para facilitar mi trabajo. Mi padre me quitaba el poco dinero que ganaba. Quise ir a la escuela como todo niño normal, pero mi padre nunca estuvo en un solo lugar. Viví de casa en casa mientras él se perdía por varios días hasta que regresaba borracho. El poquito dinero que hacía me lo quitaba para seguir tomando. Recuerdo que yo tenía 2 sueños a los 8 años de edad. Quería ser un gran jugador de fútbol y jugar en las ligas mayores de mi país. Y el otro sueño, yo quería ser un médico para ayudar a la gente pobre. Ninguno de estos 2 sueños los logré. Mi padre no me dejaba jugar y a escondidas me salía a jugar pelota, fútbol con los niños del barrio donde llegábamos. Un día el balón cruzó al otro lado de una cerca. Los demás niños decidieron irse a casa. Era tanto mi deseo por jugar pelota que decidí ir por el balón al otro lado. Entonces subí el muro. A punto de cruzarlo, mi espalda tocó un cable eléctrico y de repente estaba en el suelo. No supe de mí por un buen rato. Caí al suelo y por mucho tiempo estuve solo. Nadie me vino a socorrer. Lloré por mucho tiempo, pues me dolía todo mi cuerpo. Mirando fijamente al cielo sin saber mucho de Dios, porque mi papá nunca me llevó a la iglesia. No sabía casi nada, pero sí sabía algo. Escuchaba que Dios era un Padre bueno. Y mirando hacia el cielo, le dije: papá, Padre, si quieres llévame. No aguanto esta vida a los 8 años de edad. Si quieres llévame, pues tú eres todo lo que tengo. Y si no, está bien, está bien. Horas después me puse en pie y fui a casa con mi dolor. Mi padre seguía igual, con su vida desordenada y alcoholizada. Terminé viviendo en la casa de mi abuela, la madre de él. Nunca le guardé rencor a mi padre, ni nunca mi corazón se llenó de amargura. Siempre he trabajado y lo hago bien, respetando a los demás. Aprendí el respeto y la honestidad. No sé leer bien. Nunca fui un jugador de pelota debido a mi caída, mucho menos un médico. Pero sí sé algo: que Dios me ama y que un día estaré en el cielo con Él. Soy feliz y tengo paz, porque mi corazón no tiene rencor contra nadie. Cuando yo escuchaba este testimonio, solo pensaba: qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, que en la vida de un niño en una ciudad, Dios se convierte y es su única esperanza, y muchos no lo sabemos. No albergue amargura en su corazón, nunca. La segunda entonces manera de que sabe que estás en el desvío de Dios es que en medio de la persecución Dios revela su presencia. Amén. Cuando José fue llevado a prisión, de acuerdo a Génesis 39, dice la Biblia que el Señor estaba con él y le extendió su bondad. Fue echado a la cárcel del rey para que después pudiese José estar frente al rey, al faraón. De la cárcel del rey a la presencia del rey. No hay cerrojos, hermanos. No hay cerrojos. No hay puertas ni rejas que puedan separar a los hijos de Dios de la presencia generosa de su Padre, porque Él lo ha prometido: nunca te desampararé ni te abandonaré. Amén. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas, de aplauso al Señor por esa verdad? A Dios, no a nosotros.
José encontró el favor, dice la Biblia, para resumir la historia, en el jefe de la cárcel. Tanto hacía buen trabajo José que el carcelero le dio un puesto de honor, puso otros presos a su cargo. Y recuerdan, la Biblia dice que cayeron ahí 2 siervos del faraón, el copero y el panadero. Amados hermanos, cuando Dios está con nosotros, todo el mundo ve la presencia de Dios por su conducta. Amén. Debería ser así, no al contrario. Me encanta cómo Jesús, en la historia del evangelio que leímos hoy en Mateo 8, versículo 23 al 27, dice la Biblia que Jesús iba en la barca y estaba descansando, estaba dormido, y vino aquella tempestad, y Jesús se paró, porque lo habían despertado. No ves que perecemos, y Jesús se para y les dice las siguientes palabras: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante, dice la Biblia. Y esos hombres se quedaron asombrados, yo diría con la boca abierta, y decían unos a otros: ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas le obedecen? Ese hombre, Jesús, es el mismo que estuvo con José, amén. Es el mismo que estuvo con Daniel en el pozo. Es el mismo que estuvo con el rey David cuando venció a Goliat. Es el mismo que está con usted en esta mañana, porque Jesús lo dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo también. Ese es el mismo, no hay otro. Yo no tengo otro Dios, ese es el único, el de la Biblia, el del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué más queremos para entender la palabra de Dios? Ese es el mismo. Si algo más hermoso debemos aprender en esta mañana, es esto: el Señor está justo a los que han sido acusados falsamente. El Señor está con los que han sido encarcelados injustamente. El Señor está con nosotros cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. El Señor está con nosotros en la prosperidad y en la aflicción, porque su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Esas frases las dijo un profesor mío en el seminario, comentarista bíblico, Rodolfo Blanc, al cual respeto mucho. Tercero, amados hermanos, para saber si estamos en ese camino, Dios le va a dar a otras personas que sufren similarmente, para que puedan ministrarle usted en la necesidad de ellos. Recuerda a José, tuvo al copero y tuvo al panadero, y un día José los mira y le dice: ¿por qué tienes esa cara ese semblante tan triste y desesperado? ¿Recuerdan? Es que tuvimos unos sueños, y comenzó la historia. Muchas veces Dios quiere que usted y yo seamos instrumento para fortalecer y para bendecir y apoyar a otros que el Señor está poniendo en nuestro camino también, porque Dios nunca deja que sus hijos estén solos. Siempre va a poner a alguien para que usted bendiga. Si no, pregúntele a Felipe cuando lo llevó el Espíritu Santo a hablar de la palabra de Dios con el eunuco aquel etíope. Cuando está siendo perseguido, sufriendo o luchando porque usted obedece a Dios, es porque Dios quiere que usted esté ahí, porque Él va a estar con usted también. Dios nunca lo va a mandar a un camino que Él no haya estado antes. Así es el amor de Dios. Por eso la Biblia dice: bienaventurado, dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por eso ahora José estaba en la cárcel, pero no estaba llorando, no estaba quejándose, no estaba sufriendo como quizás yo lo haría, sino que al contrario, hizo su trabajo ahí bien, porque sabía que estaba injustamente preso, pero sabía que Dios un día lo iba a liberar. José se encontró allí. Por eso, amados hermanos, Dios coloca a otros en su vida que están pasando por luchas similares, para que Él pueda prepararle a usted para el servicio similar en su reino.
siempre Dios toma oportunidades para edificarnos a nosotros. Amén. Ese es el carácter y ese es el amor de Dios por usted y por mí. En la prisión entonces estos hombres fueron ministrados por José, y aún José les animaba y les interpretó los sueños, dice la escritura. José les proporcionó a cada uno, tomó el tiempo para decirles: oh, esto fue lo que soñaste. ¿Recuerdan que Dios le daba a José ese don de interpretar sueños? Aún en la cárcel Dios seguía estando con él, así lo dice la Biblia. Por eso en estas pruebas que enfrentamos todo el tiempo, debemos de ser de bendición para otros, porque el tiempo es corto. La vida del hombre es como la flor del campo: en la mañana está linda y en la noche marchita, dice la Biblia. José le dijo a uno de ellos: ¿sabes qué? Después de interpretar los sueños, cuando estés frente al faraón, recuérdale de mí. Dice la Biblia que se le olvidó que José estaba preso, pero Dios no se había olvidado de José hasta que le dio sueños al faraón. Y él dijo: es que en la cárcel yo conocí a un muchacho que interpreta sueños, voy a buscarlo. Y así Dios lo volvió a usar a José. Amados hermanos, si en su caminar cristiano usted se rodea de personas con su misma fe y del mismo espíritu, el Señor lo va a ir preparando para cosas grandes, porque usted va a ir aprendiendo a conocer el carácter de Dios. No se rodee de aquellos que quieran impedirle su fe en Cristo, sino al contrario, para cuando usted sea fuerte, entonces el Señor lo va a usar para que otros vengan a Cristo. Dios es bueno, amén. Y José, la vida de José es un gran ejemplo, porque el mejor ejemplo para usted y para mí no solamente José, sino Cristo nuestro Señor, que en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, aún ahí nos estaba dando a nosotros la esperanza, el perdón de nuestros pecados, prometiéndonos la vida eterna. Porque todo lo que Dios hizo es bueno. Todo es bueno. Y aún en la cruz, que para muchos y aún para los soldados romanos y el imperio de Roma era un castigo horrible, para los malhechores, aún ahí Jesús nos trae su bondad, perdón y misericordia. ¿No le parece ese Dios bueno? Nunca abandonó a José. Ese es el carácter de los hijos de Dios: confiar siempre en la palabra del Señor. Por último, la clave de su situación no es donde esté usted ahora, es quién está con usted. Jesucristo. Diga: Jesucristo está conmigo y nadie me va a separar de él. Amén.